En el vídeo de hoy vamos a intentar aclarar un poco el concepto de equivalente, que ya se comentó cuando hablábamos de la ley de Richter o de los números proporcionales, en el vídeo de las leyes ponderales. Lo quiero intentar aclarar porque es un concepto que está en desuso. Ya se usa únicamente en volumetrías, en ambientes analíticos, pero que durante mucho tiempo es el que se usó. Y le he llamado equivalente versus cantidad de materia simplemente porque nosotros ahora en el colegio, en el instituto, utilizamos la cantidad de materia, ¿vale? Expresada como mol, ¿vale? Es lo que usamos los químicos actualmente. Pero bueno, este concepto de cantidad de materia, mol, peso molecular, peso atómico, pues no se conocía, ¿vale? No se conocía. No se conoció hasta que empezamos a descubrir pues el número de Avogadro, tal y tal. Pero eso vendrá en otros vídeos. Simplemente lo he puesto para comparar esos dos mundos, ¿no? El mundo antiguo de la química y el mundo moderno, por así decirlo, ¿eh? Estos son etiquetas que le pongo yo. Pues cómo se les arreglaban los químicos cuando no podían hacer uso de los pesos moleculares, pesos atómicos, porque no los conocían, ¿vale? Y como ya comenté en otro vídeo, pues es que ni siquiera conocían las fórmulas empíricas, ni siquiera los símbolos, ¿vale? Creo que ya he comentado que, por ejemplo, para Dalton el agua era esto, porque así escribía el hidrógeno y así el oxígeno, ¿vale? Pero no sabía cuántos átomos de hidrógeno habían por cada cuántos átomos de oxígeno. Lo único que conocían eran las masas de combinación, es decir, cuánta masa tengo que poner de un gas o de un sólido para que reaccione con otra masa de otro gas o otro sólido para dar algo, ¿vale? No les interesa saber, no es que no les interese, es que no podían saber el número de esos algos que habían, ¿vale? En esa masa. Por lo tanto, se utilizaba el concepto de equivalente. El concepto de equivalente lo introdujo Richter, que era un matemático que, quiso dotar a la química, a la estequiometría, o sea, las leyes de combinación, ¿vale? De un contenido matemático, ¿vale? Un contenido matemático. El concepto de equivalente lo podemos definir, no sé si lo definí así en el vídeo anterior, en el que hablamos de él, como el peso del elemento que equivale quiere decir que sustituye o se combina a un átomo de hidrógeno, ¿vale? A un átomo de hidrógeno. Y se cogió el hidrógeno porque le dieron 1, el valor de 1, porque era es el elemento más simple, ¿vale? No ha sido el único, ¿eh? O sea, también hemos hablado en otras leyes, cuando hablamos de otras leyes de combinación, que como el peso de combinación, pues se cogió el oxígeno, ¿vale? Que 16 gramos de oxígeno. Pero bueno, se utilizaba el hidrógeno, ¿vale? Como elemento a comparar, ¿vale? Hoy en día sabemos que, por ejemplo, el equivalente lo podemos calcular directamente utilizando el peso atómico dividido entre su valencia normal. Valencia normal, ¿vale? Pero claro, ni esto se sabía en aquel entonces, ¿vale? O sea que vamos, por ejemplo, el peso equivalente del oxígeno, ¿qué es? ¿Su equivalente cuál es? ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? Vamos a la tabla y miramos, 16. ¿Y cuál es su valencia normal? 2. Es decir, su equivalente es 8. Pero claro, si no sabes este parámetro ni este, pues difícilmente puedes calcular este de esta forma, ¿vale? Así que vamos a ver. El peso equivalente o el peso de combinación, hemos dicho que es la cantidad de sustancia capaz de combinarse o desplazar una parte de masa de hidrógeno, o 8 partes de masa de oxígeno, o 35,5 partes de masa de cloro. 8, 35,5, ¿esto qué son? Los equivalentes de oxígeno, y 35,5 es el equivalente del cloro, que ya se ha calculado. Richter los tabuló. Tenía una tablita donde ponía cloro, que no tenía este símbolo, porque no lo conoce. Esta nomenclatura es moderna,
35,5. Oxígeno, 8. Aluminio, que creo que también lo calculamos en el vídeo anterior, si era 9. Iba tabulando, ¿vale? Sodio, 23. ¿Vale? Ahora vemos cómo se calcula, aunque ya lo dijimos. Tenía esto. O sea que es la cantidad de sustancia capaz de combinarse o desplazar o una parte de hidrógeno, porque el hidrógeno hemos dicho que es 1, o 23 de sodio, o 9 de aluminio, 8. ¿Y esto para qué vale? Claro, desde el punto de vista actual, y aquí viene la complicación del concepto de equivalencia, ¿vale? ¿Cómo venció cantidad de materia? Que es lo que se estudia hoy en día. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, da más información, ¿vale? Te permite calcular el número de elementos, o sea que hay 2 hidrógenos en el agua, te permite tener una visión más molecular, más atómica de lo que es la química, ¿vale? Entonces se desechó, es bastante más cómodo, se desechó el concepto equivalente y se ha restringido, como he dicho antes, a unas ciertas áreas. ¿Pero para qué vale? Bueno, vale para hacer reacciones químicas cuando no sabes las fórmulas de las cosas. Las fórmulas empíricas no existían, ¿vale? No sabes las fórmulas de las cosas. Por ejemplo, vamos a poner el típico ejemplo, el agua. H2O. H2O, sabemos que es ahora H2O, ¿vale? Porque tenemos el concepto de peso atómico y demás. Ellos no tenían ni idea. Para ellos el agua era combinar oxígeno con hidrógeno. Esto podría ser el agua perfectamente para ellos. O lo que es lo mismo, esto. ¿Por qué? Porque el concepto equivalente no le importa, no le interesa asumir ningún modelo de sustancia, ¿vale? Solo le interesa la equivalencia entre las masas, ¿vale? No presupone la existencia de átomos, ¿vale? Lo único que le interesa al modelo equivalente para hacer los cálculos, porque para hacer cálculos es tan bueno como el de cantidad de materia o el de mol, simplemente para hacer cálculo, es que si yo cojo 100 gramos, ¿vale?, de oxígeno y lo mezclo con 12,5 gramos de hidrógeno, obtengo agua, ¿vale? Obtengo agua. Entonces, aquí donde está el concepto de equivalente, ¿vale? Si ya lo conocemos, ¿vale?, tenemos que preguntarnos ¿qué número? Por ejemplo, en el caso del oxígeno, vamos a utilizar, para que veáis la utilidad, ¿vale? Calcularlo está claro. Como hay que compararlo con el hidrógeno, si nosotros dividimos esto da 8, que es el equivalente de oxígeno. Podemos comparar con el hidrógeno, da 8, aquí, a la tablita. Así se haría con todos. Y los que no se combinen con el hidrógeno, ya vimos en el vídeo anterior cómo se haría. Hay que buscar una combinación con un elemento que ya le hayamos calculado el equivalente. Pero para que veáis la utilidad, 100 gramos de oxígeno. Entonces, la pregunta es, ¿qué número multiplicado por 8 da 100? O sea, 8 es el equivalente. ¿Qué número tengo que multiplicar? Vamos a llamarlo Z por 8 para tener 100. Si lo hacéis, es que Z es igual a 12,5 gramos. Es decir, tenía una manera de calcular cuántos gramos se necesitaban para hacer una reacción química. Si yo tengo 100 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos tengo que ponerle de hidrógeno? Para tener una combinación que yo llamaré agua. No tengo ni idea. Pongo OH porque sé que he puesto oxígeno e hidrógeno. No sé cuántos de hidrógeno o cuántos de oxígeno hay aquí, porque no tengo el concepto, no sé lo que pesa
No puedo calcular el peso del átomo de hidrógeno y de oxígeno. ¿Vale? Esto es la utilidad del equivalente. Claro, hoy en día nos parece extraño porque cogemos el peso y ya está. Pero por esto, ¿vale?, se inventó las tablas de equivalencia y por esto se utilizaban. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo, para que sea más... Para que quede más claro, ¿vale?, voy a hacer trampa y voy a utilizar la nomenclatura actual, ¿vale? Y voy a utilizar lo que hoy sabemos que esta gente no sabía, ¿vale? Esta gente no sabía, ¿vale? Por ejemplo, el sodio con el oxígeno para dar el óxido, ¿vale? Lo vamos a... ¿vale? Nosotros podemos, ¿vale?, ajustar la reacción y todo porque conocemos su fórmula, conocemos el peso del sodio, por eso sabemos que hay 2 sodios, ¿vale? Y vamos a colocar moles de sodio, 4 moles de sodio, ¿vale?, de oxígeno, 1. El peso atómico del sodio, hoy lo conocemos, es 23. ¿Vale? Perdón. Y es 32. ¿Vale? Del O2. ¿Vale? El oxígeno es 16. Entonces, claro, hoy podemos decir, pues ¿cuánta masa de sodio necesitamos para reaccionar? 92. ¿Vale? 92. Perdón, es que esto está mal ajustado. Decía yo que no me salía. Esto es 1. ¿Vale? Qué raro. ¿Y cuánta masa de oxígeno? 32. ¿Cómo lo calcularía? Ponemos masa. ¿Cómo lo calcularíamos? Cogeríamos el peso atómico del sodio, que es 23, y lo multiplicaríamos por 4. Solo sodio, 92 gramos de sodio reaccionan el peso atómico del oxígeno, que es 16, y lo multiplicaríamos por 2, hay 2, ¿no? Con 32 gramos de oxígeno. Claro. Esto es lo que haríamos hoy. ¿Por qué? Porque conocemos esto aquí y conocemos esto de aquí. O sea, conocemos su fórmula, cómo está ajustado y todo. Pero esto ellos lo desconocían, ¿vale? Pero el equivalente sirve exactamente igual, ¿vale? Sirve exactamente igual, ¿vale? Vamos a utilizar el equivalente. El sodio, vamos a la tabla, 23, o lo podemos calcular, pero vamos a utilizar la tabla. 23 es el equivalente del sodio, ¿vale? 23. Y del oxígeno es 8. ¿Vale? Antes, ¿qué hemos hecho? ¿Qué número hay que multiplicar por 23? Vale, perdón, por 23 para que den 92 gramos. Pero aquí podríamos haber puesto 100, ¿vale? Da igual, 92 gramos. ¿Qué número hay que multiplicar por 23? ¿Por qué por 23? Porque este es el equivalente. Por eso hacemos uso del equivalente, el equivalente del sodio. ¿Vale? Hay que multiplicar por 23, ¿vale?, para que nos dé 92. Pues simplemente lo que hay que hacer es 92 entre 23 y nos da 4. Nos da 4. ¿Vale? Z es igual a 4. Es decir, que si yo multiplico 8, que es el equivalente del oxígeno, por 4,
¿Cuánto va a dar? 32. ¿Vale? 32 gramos de oxígeno los mezclamos con 92 gramos de sodio para obtener un óxido, que llamarían de alguna manera, no sabían ni que era óxido, pues llamarían, para obtener lo que sea. Ahí viene la necesidad de utilizar el equivalente, ¿vale? El equivalente, ¿vale? 4, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. O sea que está 4 veces contenido ese 23, ¿vale? Que también es el peso atómico del sodio, ¿vale? ¿Por qué? Su valencia es 1, ¿vale? Si utilizamos el peso atómico 23 partido la valencia normal del sodio es 1, son 23. El peso atómico en este caso coincide con el equivalente, ¿vale? Pero hay casos que no, hay casos que, por ejemplo, el cobre tiene 31. Cobre tiene 31,76. Es su equivalente, ¿vale? Pero observamos que hay veces que hay que utilizar 31,76 gramos de cobre con los que sea de oxígeno para obtener un compuesto, pero ellos observan que también hay veces que si mezclaban 63,52 gramos de cobre con lo que sea de oxígeno, se obtenía otro, ¿vale? Había que multiplicar por 2 su equivalente. Hoy sabemos qué pasa, ¿no? Hoy sabemos que el oxígeno con el cobre pues puede formar más de un óxido, ¿vale? El cúprico y el cuproso, óxido cúprico y óxido cuproso, ¿vale? O sea que el uso de equivalente realmente, espero que haya quedado un poco, que haya quedado claro para qué se utilizaba, ¿vale? Pues porque no tenían otra, no tenían los pesos moleculares, la cantidad de materia, el concepto este no se podía usar, lo desconozco, solo conozco el qué, la masa de sustancia, y con eso tengo que hacer cálculos, ¿vale? Claro, cuando ya se descubrió el mol, o sea, ya leímos una definición de mol y pudimos calcular los pesos moleculares, pesos atómicos y tal, pues claro, el modelo atómico, el modelo molar, las masas atómicas relativas tienen valores fijos. Es mucho más sencillo, ¿vale? Es mucho más sencillo. El esquema del modelo, este sería el modelo, este sería molar, el modelo equivalente podría ser este. ¿Qué pasa? Que aquí es muy sencillo, una vez sabes que el hidrógeno vale 1 y hay 2 en el agua, lo multiplicas más. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. Pues este es el... Claro, aquí tienes que saber la masa que utilizas aquí, la masa que utilizas aquí y su relación, sus equivalentes. O al revés, sabiendo sus equivalentes, calcular la masa que necesitas de hidrógeno y la masa que necesitas de oxígeno, ¿vale? Es decir, que el modelo equivalente depende de la combinación de que estamos hablando, ¿vale? Depende de la combinación. Mientras que el modelo de cantidad de materia o mol no depende de la combinación, depende del peso atómico de cada elemento, que es fijo. Y la combinación, pues depende, ¿vale? Depende cómo se combina. ¿Qué combinación sea? Con el cobre tenemos 2, con el oxígeno. El oxígeno con el hidrógeno tenemos 2 también. Esta
y esta, en notación moderna. El agua y la oxigenada. ¿Vale? Así que, bueno, espero que os haya quedado más claro el concepto de equivalente, por qué se usaba, se sigue usando en un área muy específica y, bueno, hay que entender que esta gente tenía que apañárselas con lo que sabían, ¿vale? Y, bueno, luego vino Dalton, todo esto lo hizo Richter, ¿vale? Luego vino Dalton y él intentó arreglar esto y calcular los pesos atómicos, ¿vale? Para simplificar esto un poco más, ¿vale? Pero hasta que no se introdujo el concepto de mol y de valencia y la fórmula empírica y supimos exactamente cuántos elementos, cuántos átomos hay de un elemento dentro de una molécula, pues no cobró protagonismo la cantidad de materia, que, vuelvo a repetir, es la que todo el mundo tenemos en cabeza y es lo que aprendemos y utilizamos de normal hoy en día, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Un saludo.